Bienvenidos. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ventajas de la instalación aérea con cable ADSS. El mercado de la fibra óptica está en constante evolución y generando cada vez mayores oportunidades de negocio en Colombia y el mundo. Si estás interesado en conocer más acerca del funcionamiento de la fibra óptica, te invitamos a acompañarnos en nuestra sesión de este día. Sin más preámbulo, me complace en presentarles a José Carlos Aguilar Franco, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de Colombia en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de solución en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez. Reitero mi nombre, soy José Carlos. Lenin, muchas gracias por la presentación. Estoy aquí en Fibras Ópticas de Colombia como ingeniero especialista en capacitación de producto, así que esperemos que justamente esta capacitación nos vaya a apoyar un poco con el tema de la elección de las instalaciones, del cableado que vamos a utilizar, ese tipo de detalles que queremos aclarar aquí en este momento. Hemos estado viendo otros webinars con diferentes instalaciones. Ahorita vamos a enfocarnos directamente al cable ADSS. Les reitero, en la parte de preguntas y respuestas pueden colocar las preguntas. Al final vamos a dedicar una parte para irlas respondiendo. Igual las voy a ir respondiendo conforme fueron llegando. Entonces, si la ponen en el Inter, ya puede ser que les dé un poco de prioridad. Igual no pasa nada si la ponen y después yo la contesto mientras estoy explicando. Simplemente nos saltaremos la pregunta. Cualquier cosa estoy aquí para servirles y pues vamos a iniciar. Ya que estoy ahorita con tanto de preguntas, me gustaría primero hacerles a ustedes una pregunta yo, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, en este momento debe estar apareciendo en su pantalla, ¿qué significa ADSS? Les aparece 3 opciones, me pueden apoyar para decirme qué es lo que ustedes tienen como entendido que significa, por favor. Es completamente anónimo, no se preocupen, adelante. Ok, en este momento voy a compartirles a ustedes los resultados de cómo quedó esto. Quedó bastante parejo, la verdad. Listo, en su pantalla debe estar apareciendo. Tenemos que un 13% dijo All Dense Solid Support, un 43% dijo Anti-Dielectric Supporting Solid y un 43% también dijo All Dielectric Cell Supporting. Bueno, en esta ocasión hubo un empate, pero la respuesta correcta es la primera, All Dielectric Cell Supporting. Eso es un cable completamente dieléctrico y que puede soportar su propio peso. Pero ahorita vamos a ver qué elementos son los que hacen la composición para que este tipo de cables tenga la capacidad de ser autosoportado. Voy a ocultar los resultados y vamos a continuar. Ok. El objetivo de esta capacitación, de este webinar, de este pequeño seminario, es conocer los principios de las instalaciones aéreas enfocadas en el método de instalación para cable ADSS. Es el cable que es completamente autosoportado. Instalación que no requiere un tema externo fuera del cable y de los herrajes para poder hacer esta instalación. Ok, vamos a conocer qué tipo de herraje vamos a utilizar, qué componentes tiene el cable, cuál es la manera por la cual el cable puede ser autosoportado, ese tipo de detalles. Primero que nada, y vamos a llegar con el punto básico para recordar un poco, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un conducto que suele ser rígido o flexible, puede ser de vidrio o de plástico, tomando en cuenta que en las telecomunicaciones siempre va a ser de vidrio. Es capaz de conducir un pulso de luz inyectado en uno de sus extremos hasta el otro sin que sufra ninguna interrupción. Usualmente se utiliza en redes de datos y telecomunicaciones, ya que puede enviar y recibir información a importantes velocidades. Tiene diversas aplicaciones más allá de la telecomunicación, que es el punto que vemos aquí. ¿Okay? Sí, vamos a hablar también de las telecomunicaciones, pero también tiene otro tipo de detalles. Por ejemplo, en la medicina ahora utilizamos la fibra óptica. En algunos endoscopios, algunos equipos médicos, en el cual la fibra óptica nos permite tener una señal mucho más viable, mucho más fiable, con fibra óptica plástica, en este caso por la rigidez, es lo que se utiliza en medicina. Ahora, desde otro punto en el cual estamos hablando ya un poco hacia tendencias, si hablamos de la red 5G, la fibra óptica en la medicina va a entrar porque va a ser el referente al llegar hasta la antena con la cual se van a transmitir los datos y podemos tener una transmisión en tiempo real de los datos del paciente desde su casa, el paciente mientras que está en el trayecto de la ambulancia, el paciente cuando llega hasta el hospital, lo que es la capacidad que nos puede brindar la fibra óptica aplicado con otras tecnologías, por ejemplo, en el factor de la medicina, el sector, perdón.
En la arqueología nos permite entrar a lugares que el humano no podría entrar o que no queremos entrar sabiendo que podemos arriesgar o la zona o podemos arriesgar al personal que va a ingresar a esa zona. O sea, es hacer un análisis previo utilizando fibra óptica al ser tan delgada, nos va a permitir hacer esa transmisión de datos. Lo militar, estamos hablando de que la razón por la que se empieza a crear una fibra fuerte, como lo sería, por ejemplo, una fibra óptica con cubierta armada, con cubierta de metal, es porque se necesitaba un desarrollo para la milicia en el cual tuvieran una comunicación constante y fuerte. Fuerte en cuanto a un cable robusto, viendo que la fibra es muy frágil, entre comillas. Entonces se desarrolla el tema militar y se desarrollan tecnologías que luego fueron aplicándose hacia el público en general. La iluminación, a final de cuentas, lo que transmite la fibra óptica son pulsos de luz. Entonces, esos pulsos de luz se utilizan también para generar alguna iluminación. Es como ese juguete que se utilizaba en algunas ferias, en algunas reuniones, que era como una lámpara, que al final tenía unas hebras de fibra plástica y que iluminaba todo. Eso es una parte de fibra óptica, obviamente no tan refinada, no tan recatada, no puede ser utilizada para las telecomunicaciones, pero es una fibra óptica a final de cuentas. Y tenemos el tema de las telecomunicaciones que ya hemos visto. Elementos de una red de fibra óptica. La red va a funcionar con elementos pasivos, por lo que no se va a requerir de alguna energía eléctrica para el funcionamiento. Esto a su vez nos va a guiar a que tengamos un menor mantenimiento dentro de nuestra red. El sistema de fibra óptica, al igual que el sistema de todo, como un sistema de comunicación entre personas, entre dos computadoras, va a ser un transmisor, un receptor y todo el mensaje que se va a guiar a través de una capa física. ¿Ok? Dentro de nuestro transmisor tenemos los datos de entrada que van a ir con forma de esa electricidad. El transmisor lo va a convertir hacia una fuente óptica que nos va a permitir lanzar pulsos de luz hacia nuestra capa física. Dentro de nuestra capa física que vamos a encontrar toda la parte pasiva que nos va a ayudar a que ese pulso de luz llegue del punto A al punto B. Es decir, cajas de empalme, patch cords, cable, la misma instalación de herrajes, los postes, todo esto es lo que nos va a generar esta capa física que existe. ¿Esto para qué? Para llegar a nuestro receptor, donde vamos a tener nuestro detector óptico y nuestra salida de información. En resumen, podría ser, como les mencionaba, toda la parte física, nuestra OLT y nuestra ONT. Dentro de los tipos de instalación de redes de fibra óptica está la instalación aérea. ¿Okay? Esto porque nos vamos a enfocar ahorita al cable ADSS y cómo se coloca en temas aéreos. Misma que lo que va a hacer es que va a continuar con sus recorridos a través de una postería. ¿Ok? Para ese tipo de instalación, antes de empezar a considerar otros puntos para su diseño, es importante analizar qué tipo de método se va a utilizar dependiendo del cable que se va a instalar. ¿Ok? Esto porque cada tipo de cable tiene una diferente manera de hacer su instalación. Ahorita vamos a ver un poco más a profundo la comparación entre tres de los que ya hemos visto. Depende de esto último si vamos a hacer, por ejemplo, un autosoportado con ADSS, si vamos a utilizar el método de glaseado, si vamos a usar un figura 8, ¿ok? Todo dependiendo de cómo lo vamos a utilizar. También existe la instalación subterránea, ¿ok? Por medio de ductería, por medio de los registros. Sin embargo, ahorita nos vamos a concentrar solamente en la parte aérea. Puntos a considerar en una instalación aérea. Vamos a esperar a que carguen todos. Además de considerar las características del cable, o sea, tal cual solamente del cable que será instalado, esto nos va a ayudar, tenemos que también considerar este tipo de detalles que va a definir qué tipo de instalación y tipo de cable vamos a utilizar, ¿ok? Ahí va. Elección de herrajes de tensión y el cable que vendría de la mano con esto. No solamente de tensión, sino también los herrajes de suspensión. Cada cable tiene un herraje diferente. Herrajes que podrían ser relativamente similares, por ejemplo, uno que tenga un sistema de lashado con un figura 8, a final de cuentas los dos van a atrapar un mensajero. Un cable ADSS no va a tener los mismos herrajes que un figura 8 o que un sistema de lashado. Entonces, elegir el correcto herraje y también para la dimensión correcta. A final de cuentas, el cable puede aumentar o disminuir su grosor dependiendo de la cantidad y densidad de fibras, por lo cual el herraje va a tener algunas variaciones. ¿Ok? Simplemente son puntos a considerar.
Tenemos que monitorear la tensión. Hay que recordar que el cable suele estar hecho para ciertos vanos, para ciertas distancias interpostales, en el cual, por ejemplo, un vano de 100 metros, 200 metros, 300 metros, va a tener mucha variación entre uno y otro. Entonces, si tú quieres tomar un cable de 100 metros y colocarlo en un vano de 300, pues ese cable va a empezar a tensarse de más, va a empezar a generar un daño, un estrés que posteriormente nos puede llevar a la pérdida de nuestra red. Entonces, es el simple hecho de monitorear esta tensión. La cubierta del cable, que más adelante vamos a entrar a detalle en esta, si va a ser una HDPE, una MDPE, una LLDPE. Seguir los códigos de instalación, ¿ok? Muy importante, ¿por qué? Porque si bien, por ejemplo, hay códigos de instalación entre países, también lo hay entre ciudades, lo hay entre regiones, lo hay entre pueblos. Dependiendo de dónde vayamos a colocarlo, es alinearnos a los códigos de instalación. E incluso dentro, por ejemplo, de una misma ciudad, pueden haber códigos diferentes tomando en cuenta dónde vayamos a instalar. Digamos que alguien del sector privado está colocando algún residencial con muchas casas y por evitar la contaminación visual, lo que quieren evitar es tener colocado por toda la parte aérea los cables ADSS, los cables del tendido. Entonces, es alinearnos a que tal vez no necesite eso y lo que vaya a necesitar nuestro cliente sea colocarlo todo de manera subterránea por medio de ductería y por medio de registros. Entonces, vuelvo a lo mismo, seguirnos alinearnos a estos códigos, perdón. Considerar las derivaciones y los empalmes que vamos a tener. A final de cuentas, si no planificamos correctamente la red, tomando en cuenta hacia dónde vamos a guiarla o el posible crecimiento que tenga la red, podemos llegar a tener ahí alguna pérdida, alguna falla en cuanto al sistema más que otra cosa. Por ejemplo, esto es algo muy personal, me pasó a mí. Yo tengo contratado internet por fibra óptica hasta mi casa. Me cambio de casa y resulta que al momento de que me hacen mi instalación, solicito que me hagan el cambio de domicilio. Llega el instalador y me dice, ¿sabes qué? No tengo ya puntos de acceso desde sus cajas de empalme. La razón de todo esto es porque nunca se planificó correctamente el crecimiento y lo que tuvo que ponerse a hacer el instalador en ese momento fue verificar todos los puertos de salida que tenían instalados en la zona para ver cuál realmente seguía activo y cuál estaba ya inservible. Quitaron el que sea inservible, hicieron la bajante y lo llevaron hasta mi casa. Entonces, un trabajo que podía ser, que podía haber sido de 40 minutos, se convirtió en un trabajo de 4 horas, de 5 horas. Entonces, todo esto se pudo haber evitado si desde un inicio hubiéramos considerado todo esto, las derivaciones, el empalme, el crecimiento, la cantidad de casas a las que quiero llegar y a las que posiblemente pueda llegar. Es uno de los puntos más importantes para hacer tu instalación, así como los métodos de almacenamiento. Los métodos de almacenamiento son una parte vital de nuestra instalación. A final de cuentas, si llegamos a tener algún daño, que obviamente nadie lo planea, nadie lo quiere, algún daño dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra red, necesitamos un almacenaje de cable para poder tirar y reparar ese error que acabamos de tener. ¿Okay? Entonces, es muy importante considerar estos puntos de almacenamiento. Por ejemplo, se recomienda que por cada kilómetro que tú dejes, se deje 100 metros de fibra almacenado en 5 puntos diferentes, pero paralelos. Perdón, puntos iguales distribuidos en la red. Por ejemplo, si es una red de 1 kilómetro, que es una red muy pequeña, se tiene que considerar en lugar de 1000 metros, se tiene que considerar 1100 metros. ¿Okay? Y esos 100 metros se van a dejar almacenados cada 200 metros, perdón, como se van a dejar 20 metros de cable. ¿Okay? Entonces es considerar también el método de almacenamiento que vamos a utilizar. Ahora, permítanme un segundo, porque ya se me iba a ir la siguiente pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. Quiero ver si me pueden apoyar respondiendo a esta encuesta que les voy a lanzar en este momento para ver qué tal andamos. ¿Cuál de los siguientes métodos de instalación es más costoso? ¿El hachado, la figura 8 o el ADSS? Tenemos que un 24% dijo que el hachado es el más costoso, un 8%, perdón, un 42% dijo que el figura 8 y un 33% nos dijo que el ADSS. ¿Ok? Entonces, hasta este momento lo que están comentando es que el más costoso de instalar es el figura 8. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un poco y ahorita respondemos esa pregunta. Voy a esconder esto. Un segundo. Ahí les va. Vamos a continuar. Vamos a comenzar por el hachado. ¿Ok? ¿Qué es el hachado?
El lasheado es un método que va a permitir realizar la instalación aérea con cables que no tienen un autosoporte, es decir, no con un figura 8, no con un ADSS, sino con un cable que no tiene ningún elemento que le dé suficiente fuerza para controlar su propio peso. Requiere poca inversión del cable, porque el cable en sí es económico al no tener tanto elemento, pero es un método de instalación lento y se necesitan elementos externos para hacer la instalación del cable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque requerimos un cable mensajero, el alambre de acero para hacer el lashado, la máquina lashadora y los hombres que van a ir lashando. Y aparte es un lashado por postes. Se hace el lashado en un poste, se desmonta, se corta esa tornilla, se coloca en el siguiente poste, bueno, de poste a poste, se hace el lashado. Y así vamos con este proceso utilizando una persona que si bien puede ser ir subiendo y bajando una escalera o puede ir con una pequeña grúa, dependiendo cómo sea la instalación, ¿ok? Pero es aquí donde este tipo de instalaciones eleva su precio, eleva su costo, al tener que hacer tantas partes del proceso para poder colocarlo correctamente. Por lo mismo, es un ejemplo más o menos de cómo se hace el hachado. Por lo mismo, otra opción que podemos llegar a tener es la instalación por figura 8. ¿Qué es la instalación por figura 8? El cable figura 8 es un cable el cual ya tiene integrado el mensajero de acero. ¿Ok? En hachado estábamos colocando el mensajero de acero como un externo y en figura 8 estamos colocando el mensajero de acero como una parte íntegra de nuestro cable, ¿ok? Esto es algo que ya no se va a remover, es algo que ya viene con el cable y que para instalarlo no necesitamos una maquinaria extra, simplemente el poder hacer los cortes y estar capacitados para poder acceder a nuestro mensajero que viene con una cubierta similar a la que proteja nuestro cable. Es un método de instalación aérea de forma autosoportada y el mensajero es sin necesidad de lashado. ¿Cómo funciona? Podemos acceder a él de diferentes puntos, ¿ok? Y solamente tomar los puntos que nosotros queremos para asegurarnos que el cable quede correcto. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja principal es que el mensajero de acero soporta la tensión y la parte de abajo del cable no necesita ninguna tensión extra. Posterior a esto tenemos el que nos vamos a enfocar hoy, ¿ok? Con esto vamos a dar entrada a todo lo que viene. El ADSS, que es All Dielectric Self Supporting, ¿ok? Un cable completamente dieléctrico y que puede autosoportarse, es decir, puede soportar su propio peso. Es un método de instalación aérea de forma autosoportada, utilizando elementos internos de cables sin elementos externos, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Es lo que les mencionaba. El cable, por ejemplo, el hachado, necesita un cable mensajero previamente tendido. El figura 8 necesita un mensajero de acero colocado desde un inicio del cable. Este, por la manera en la que está internamente constituido, no necesita un elemento externo, todo lo tiene de manera interna, pero ahorita vamos a ver cómo es que se utiliza. Y de igual modo no se utiliza ni máquina lachadora ni mensajero metálico para ese tipo de instalaciones. Por eso es all dielectric. ¿A qué vamos con esto? No es un cable que vaya a llegar a conducir corrientes eléctricas, ¿de acuerdo? No es un cable que tengamos que estar constantemente aterrizando para asegurarnos de la seguridad de nuestra gente, de la gente que está trabajando con nosotros. Y es un cable que al final de cuentas nos va a brindar una mayor seguridad, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene el uso del cable ADSS? El cable ADSS es un cable que tiene una instalación muy sencilla, ¿ok? Es muy fácil de instalar. Imaginemos esto, cuando nosotros estamos haciendo la instalación para hacer un sistema de lashado, tenemos que realizar la tensión, la suspensión, todos los puntos para el cable mensajero. Posterior a esto, todavía tenemos que colocar el cable, la máquina lashadora, ir lashando, etc, etc. Con el cable ADSS no va a pasar eso, ¿ok? Con el cable ADSS lo que vamos a hacer es que vamos a colocar como si fuéramos a hacer la tensión de nuestro mensajero de acero, pero con nuestro cable, con herrajes especiales para nuestro cable y listo. Ya quedó colocado, ya quedó establecido, es una gran ventaja para el momento de hacer esa instalación. Tiene una alta resistencia debido a los elementos integrados internamente en el cable, es lo que les menciono. Aquí el soporte, lo que le va a dar la fuerza, no viene en la parte externa, viene de manera interna, lo cual le brinda una super resistencia. Es inmune a interferencias eléctricas, no porque no tenga metal, sino por el simple hecho de que es fibra óptica. Ok, la fibra óptica no se va a ver afectada por interferencias eléctricas. Se genera un ahorro en costos de materiales y mano de obra de instalación. ¿Ok? Con esta voy a responder la pregunta anterior que hicimos. El más costoso en cuanto a métodos de instalación va a ser el dieléctrico por los pasos extra que necesitamos
perdón, bueno, sí, el que es polashado, por los pasos extra que necesitamos para poder realizar su instalación. Entonces, este nos genera un ahorro acerca del tiempo de instalación. La verdad es que es bastante sencillo de instalar. Tiene un tamaño reducido, ¿ok? No es un cable grande, no es un cable tan tosco, es un cable que realmente tiene un peso, perdón, un tamaño considerable. Es más liviano, no contener elementos metálicos, si bien sí contiene elementos que le dan un soporte, tal como sería la aramida, que ahorita vamos a verla más adelante. No contiene elementos metálicos como lo tendría un figura 8, por lo cual nos genera un menor peso y un menor costo en transporte también. Es un cable flexible y muy manejable. Esto va muy dependiendo del tipo de cubierta que utilicemos, pero sin embargo, aún con una cubierta HDPE, es un cable muy flexible. Es un cable que la gente lo puede manejar muy fácilmente, que lo puede manipular, que puede llevarlo, transportarlo, moverlo, sin un mayor inconveniente. Y es ideal para instalaciones cerca de líneas de alto voltaje. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, un cable figura 8, un cable que se utilice por medio del shadow, tiene elementos metálicos, por lo cual no se recomienda colocarse en líneas de alto voltaje. A final de cuentas, línea de alto voltaje se va a buscar transmitir y se va a transmitir a través de nuestro cable mensajero, por lo cual nos puede llegar a generar algún daño a los instaladores, que algún cable toque con alguna escalera y tengamos alguna descarga. Ese tipo de detalles no lo vamos a ver presentes en el cable ADSS. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, sí tiene sus desventajas obviamente, pero son mínimas. Es más, ni siquiera las vemos como una desventaja, vamos a verlo como un punto a considerar para esto, ¿ok? El costo. Los elementos integrados al cable generan que tenga un mayor costo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Mientras mayor necesitamos que sea el autosoporte para mayores vanos, más vale el precio. A final de cuentas le estamos agregando elementos para poder realizar ese tipo de soportes. El único elemento de protección es la cubierta. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si estamos nosotros con un figura 8, si se llega a acceder al cable, el cable no se va a ver tan afectado porque el soporte lo tiene el mensajero. Ok, es el que está soportando el peso. En este caso, al momento de que algo puede llegar a acceder a nuestro cable, ya logramos atravesar mínimo dos capas, la cubierta y la aramida, por lo cual nos llega a generar el riesgo de que eventualmente podamos tener alguna pérdida en nuestro cable. Y esto todo porque no tenemos nada extra que lo llegue a proteger. ¿Se requieren herrajes especializados para su instalación, como el preformado que vemos aquí? Sí, pero sin embargo se utiliza para todo. O sea, para todo necesitamos un herraje especializado. Para una instalación de figura 8, para una instalación por medio de cable, utilizando máquina lachadora, para un ADSS como en este caso. Todos van a necesitar su herramental, su equipo, su manera de instalación. Y hacia allá voy con la técnica de instalación diferente. Tiene una técnica de instalación diferente a la que sea, por ejemplo, en figura 8. Sin embargo, es bastante sencilla. En lo personal, yo prefiero hacer una instalación de un cable ADSS que de un figura 8, pero eso ya es muy personal mío. La manera en la que se constituye el cable ADSS es de la siguiente. Tenemos una cubierta exterior que puede ser de polietileno. Y aquí estamos tomándolo como si fuera también con un sistema anti-tracking. Dentro de este tenemos nuestro hilo rompecubiertas y nuestro hilado de aramida. La aramida también a veces se le conoce como Kevlar. ¿Ok? El hilo rompecubiertas lo que va a hacer es que nos va a brindar la posibilidad de acceder fácilmente a nuestro cable cuando estemos haciendo el desforre, y el hilado de aramida va a ser el miembro que va a dar el soporte, va a ser el miembro de fuerza, el que le va a permitir al cable tener ese autosoportado. ¿Cómo funciona? Al momento de que estamos extruyendo nuestro cable, se extruye junto con la aramida. La aramida lo que va a hacer es que va a atraparse junto con la cubierta del cable al punto en el que si han desforrado alguno de esos cables, se van a dar cuenta de que cuando quitan la cubierta, se viene parte de la aramida con la cubierta. Esto porque la aramida y la cubierta del cable en cierto momento se llegan a como semifusionar, y eso es lo que le brinda el soporte. Eso imagínenselo en todo el cable. Entonces todo el cable está soportado por esa aramida, es lo que le brinda esa protección extra. Tenemos la cinta de bloqueo de agua para procurar prevenir la entrada de materiales externos dentro de nuestro cable. Los tubos holgados, dependiendo cómo lo vayamos a querer utilizar. Las unidades de fibra y nuestro FRP, nuestro miembro central de refuerzo. ¿Qué materiales vamos a encontrar dentro de nuestra cubierta? Vamos a encontrar tres posibles materiales, pueden haber más. Tenemos el HDPE, el MDPE y el LLDPE. ¿Ok? El HDPE, que es un polietileno de alta densidad, por siglas en inglés, lo que va a hacer es que nos va a brindar una mayor rigidez, una mayor dureza,
Es la más dura que vamos a encontrar en cuanto a cubiertas de cable, obviamente sin tomar en cuenta el armado. Óptimo para aplicaciones subterráneas, puede mantenerse a bajas temperaturas, es ideal para aplicaciones anti-tracking, con la desventaja de que de todos los que vemos es el más pesado, ¿ok? Lo cual lo hace un poco más complicado de transportar, de desforrar también, y nos puede transmitir, nos puede costar un poco más esto, simplemente, es mucho más duro. Luego tenemos el MDPE, que sería el punto intermedio, justamente, es un polietileno de mediana densidad, es más sencillo de desforrar que el HDPE, ligeramente menos pesado, reduce el radio mínimo de curvatura del cable, pues por norma es el más utilizado en Estados Unidos, el MDPE. Tiene una buena resistencia a los golpes, caídas y al agrietamiento, aunque no es muy recomendable para el tema anti-tracking. ¿Okay? Esto por cierta facilidad que se tiene al momento de generar acceso a este cable. Luego el LLDPE es lo mínimo que tenemos, es un polietileno de baja densidad. Tiene una máxima flexibilidad, y fácil instalación, perdón. Tiene un desforre simple y rápido, es sumamente ligero, ¿ok? Esto a comparación obviamente con un HDPE. Tiene una herramienta contra estrés. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tomamos un cable de HDPE y empezamos a estresarlo y empezar a tirarlo como sería un cable que está a la intemperie, podemos llegar a generar ciertas fracturas. Esto debido a que el cable no logra dar de sí, entonces se mantiene rígido y permite que podamos llegar la única manera en la que se va a llegar a mover va a ser fracturándose. El LLDPE no sufre ese tipo de detalles. ¿Esto por qué? Porque al tener una cierta elasticidad, permite que con el movimiento hagamos esto, hagamos un movimiento así como de elástico y nos permita amortizar un poco los golpes que podemos tener en esto. No suele recomendarse para el tema autosoportado, ¿okay? Y tiene las desventajas del cable MDPE. Posterior a esto, a ver, permítanme un segundo. Sí. Posterior a esto, vamos a hablar un poco de los tubos holgados, ¿ok? Los tubos holgados son tubos que permiten que la fibra pueda moverse sin sufrir ningún daño. Si existen cambios de temperatura, mismos que provocan expansión y contracción de la fibra, también contienen ciertos elementos que van a impedir el paso del agua, van a darle un ambiente controlado, no suelen congelarse, son resistentes y van a proteger a la fibra. Los materiales para los tubos holgados suelen ser de PP o PVT o PVT o PVTP. ¿Esto cómo va a funcionar? Vamos a manejarlo por dos, ¿ok? Vamos a manejarlo por tubo holgado seco y tubo holgado con gel. El tubo holgado con gel es un tubo que va justamente, como lo dice su nombre, contener un gel especializado que le va a brindar un ambiente controlado a la fibra para que esta fibra pueda transportarse correctamente dentro de nuestros tubos holgados. ¿Ok? Este gel lo va a proteger contra cambios climáticos, lo va a proteger contra tensiones, contracciones. La desventaja de este gel es que no se puede colocar de manera vertical, solamente de manera horizontal, ya que si tú lo colocas de manera vertical, vas a hacer que el gel que está en todo el cable se venga hacia abajo y puede incluso llegar a fracturar las fibras. ¿Okay? Entonces, es la desventaja que tiene el cable con gel. Y también tenemos los tubos secos, ¿ok? Los tubos secos lo que se hace es que se coloca cierto como talco, por así decirlo, lo que nos brinda una facilidad de instalación. ¿Esto por qué? Regreso al tubo con gel. El tubo con gel necesitas hacer una limpieza para poder instalarlo, es decir, desforras, limpias, limpias muy bien. ¿Por qué? Porque tiene el gel que puede manchar la ropa, no es la cosa más limpia, genera que nuestros ensambles, nuestra instalación a veces no se vea pulcra como se debería. Y para corregir esto y aumentar los tiempos de instalación, tenemos el tubo seco. ¿Okay? El tubo seco es lo que les mencionaba del talquito, el que es como un talco, perdón, y que nos va a permitir justamente esto, hacer una instalación mucho más rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se quita, se sacude fácil y vámonos a trabajar rápido. ¿Ok? Entonces es las dos posibilidades que tenemos en cuanto al tubo holgado. Ok, ahora vamos hacia los criterios los criterios de elección de cable ADSS. Primer criterio, la distancia interpostal. La distancia interpostal es la distancia máxima entre postes. Es decir, yo tengo en una ciudad postes a 25 metros de distancia, a 50, a 100, a 150, a 200, etc., etc., etc. En este caso, en este ejemplo que tenemos del punto A al punto B, punto B al punto C y del punto C al punto D, tenemos esto. Del poste 1 al poste 2, tenemos una distancia interpostal de 80 metros. Del poste 2 al poste 3,
tenemos una distancia interpostal de 70 metros. Y del poste 3 al poste 4 tenemos una distancia interpostal de 150 metros. Por lo cual, nuestra distancia interpostal total va a ser de 150 metros. ¿Esto a qué se debe? Siempre vamos a considerar la distancia interpostal mayor de toda nuestra red, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer una distancia interpostal, que tenemos que nuestro promedio es de 25 metros, pero tengo algunos que son de 200 metros, si yo le meto, no sé, una distancia interpostal de 100 metros en mi cableado y llego yo al punto en el que tengo que hacer una tensión de 200 metros, ya el cable ya no me va a dar, ¿ok? Por lo cual es más fácil ajustarte de mayor a menor que de menor a mayor. Es como el dicho, es mejor usarlo, perdón, es mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo. ¿Okay? Esa sería como la lógica que utilizaríamos en ese tipo de elecciones por la distancia interpostal. Otro punto muy importante que muchas veces no se considera, que tenemos que tomar en cuenta, es las condiciones climáticas, el factor climático al momento que vamos a colocarlos, ¿ok? Eso es un papel sumamente importante al momento de hacer el diseño del cable, ya que no es lo mismo instalar el cable en Argentina que en Colombia. En algunos lugares, por el clima helado, puede llegar a fabricarse hielo sobre el cable. En algunos lugares pueden haber vientos extremos, temperaturas muy bajas. Por ejemplo, no es lo mismo colocarlo en el desierto que en la playa. En el desierto vamos a tener un calor abrasivo, pero en la playa vamos a tener un calor abrasivo, más humedad, más salitre, más tal vez viento. Por ejemplo, de donde yo soy, hay mucho viento, hay muchas ráfagas de viento en todo el año, por lo cual a veces nos encontramos con ráfagas de 120 kilómetros por hora, tal vez un poco más, y esto nos puede llegar a generar una pérdida en cuanto a la información por alguna ruptura del cable que tengamos. Okay, voy a dar un ejemplo muy rápido. Me tocó ver el caso en el que un cliente solicitó un cable, pero él nunca nos avisó que el ambiente donde lo iba a colocar era un ambiente tipo playa. Okay, se hizo la instalación, se cumplió con lo que él nos solicitó. Él tampoco consideró que fuera a haber un cambio fuerte. Resulta que el cable empezó a tener algunas fracturas, empezó a tener algunas caídas, y esto debido a que el salitre, toda la salinidad que podíamos encontrar en la zona del mar, empezó a carcomer el cable, así como carcome la pintura de las casas o la pintura de las banquetas, todo esto empezó a realizar eso con el cable. Y al no avisarnos, no pudimos colocar métodos para contrarrestar ese tipo de instalaciones. Entonces es un factor bastante importante el tomar en cuenta el factor climático y el factor de dónde vamos a colocar todo nuestro cableado. La cubierta anti-tracking. La cubierta anti-tracking o la cubierta no. Vamos a explicar lo que es todo lo que es el efecto tracking, ¿ok? Cuando tú tienes un cable que está colocado cerca de alguna corriente eléctrica, el cable se va a empezar a poner duro y a agrietarse. Y esto puede llegar a generar una ruptura en el cable. ¿Esto a qué se debe? Al tracking. Si bien nuestro cable, por ejemplo, nuestro cable ADSS no va a transportar energía eléctrica, no va a generar alguna descarga, sí se va a generar cierto campo alrededor de estos cuando estén cerca de un conductor fuerte, se va a generar cierto campo eléctrico que va a generar calor y va a generarnos que podamos llegar a agrietar nuestro cable. La cubierta anti-tracking es colocar una cubierta de polietileno llamada polietileno de resistencia al tracking, la TRPE, lo que nos va a permitir que no se agriete debido a estos campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión. Este tipo de cables, este tipo de cubiertas nos genera que el cable sea resistente a campos eléctricos de hasta 25 kilovoltios. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta también esto, dónde lo vayamos a colocar. Si vamos a colocar en un lugar donde no vamos a tener ningún campo, la posibilidad de que se genere un campo electromagnético, a veces ni siquiera vale la pena colocar este tipo de cubierta, pero es ver dónde podemos hacer, cómo podemos utilizar mejor los recursos. Ahora voy a lanzarles una tercera pregunta. Permítanme un segundo. ¿Cuál de estos tres es el elemento de refuerzo? ¿La aramida, la cubierta o la fibra? Tengo que el 2% votaron por fibra, el 29% por la cubierta y el 67%, 68 ahora, por la aramida. ¿Cómo va esto? Efectivamente, el de estos tres, el miembro de refuerzo, el elemento de refuerzo es la aramida. ¿Ok? ¿Esto por qué? La cubierta, al ser un plástico que se genera cierto estiramiento, cierta movilidad, cierto estrés, cierta tensión, no puede ser el elemento de soporte, ¿ok? Necesita algo extra. En el caso de un cable figura 8,
nuestro mensajero de acero. En el caso de un cable ADSS, la aramida que nos permite hacer el soporte del cable de manera interna. Entonces no puede ser la cubierta. Y la fibra no puede ser. Me tocó ver en una ocasión un cable, fue un cable que no era un cable nuestro, por tensiones y por no haber una comunicación correcta al momento de hacer la instalación, se colocó en una parte muy alta, en la cual había muchos vientos y generaba mucha vibración en el cable. No se colocó un amortiguador en el cable y nos generó que se rompiera toda la cubierta. O sea, literal parecía como si hubieran tomado un cortador transversal y hubieran hecho un corte completo. ¿Ok? Y lo único que estaba soportando era la fibra óptica y los tubos holgados. ¿Ok? Entonces, esto ya no era viable, ya no era funcional. Y se tuvo que hacer un cambio del cable. ¿Todo por qué? Porque no se consideró que la fibra no iba a poder ser suficiente como para soportarla y que teníamos que agregar elementos extra para hacer el soporte de este peso y asegurarnos de la integridad de la fibra. Voy a ocultar esto. Ok, continuamos. Me perdí, aquí estoy. Ahora vamos a hablar de los tipos de cable que nosotros aquí podemos ofrecer. ¿Ok? Estamos hablando de, en este caso, el cable ADSS de cubierta sencilla Wave Optics. Este está diseñado para utilizarse en instalaciones aéreas de planta externa con una cubierta sencilla de polietileno con aditivos que proporcionan una protección superior contra la radiación UV, los hongos, las abrasiones y los factores ambientales. ¿Ok? Como pudimos ver en una gráfica anterior, tenemos los elementos desde la cubierta hasta nuestro miembro central de refuerzo, todo colocado de manera helicoidal. Y es a lo que me refería. Si tú haces un acceso a este cable, ya lograste acceder al cable y lograste acceder a la aramida. ¿Ok? Ese acceso puede irse agrandando hasta el punto del que rompamos la integridad. Si bien la aramida por sí misma va a generar algún soporte extra, no va a generarlo todo, no nos va a permitir que el cable se mantenga íntegro. Además, al hacer ese acceso, estamos abiertamente entregando la posibilidad de que se pueda acceder a las fibras por medio de agua, de algún insecto, de algún roedor, etc, etc, etc. ¿Ok? Entonces, esto es el cable ADSS, pero esa es la desventaja que tiene. ¿Se puede solucionar? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Colocando una cubierta extra. En este caso, este es un cable ADSS de doble cubierta. Este lo que hace es que cuenta con las ventajas del cable de cubierta sencilla, pero agrega una segunda cubierta que nos permite tener un mecanismo extra de defensa. La segunda cubierta es la que va a ser todo el soporte principal del peso y la cubierta interna va a ser la que se va a encargar de mantener la integridad física de la fibra. Es decir, si alguien llegara a acceder a esto, estamos hablando que accedería a nuestra cubierta, pero nuestro cable quedaría íntegro. ¿Ok? Entonces es una de las posibles ventajas que nos puede brindar el colocar este tipo de instalaciones. Ambas pueden ser colocadas con cubierta sencilla, con cubierta doble, pueden ser utilizados con cubierta anti-tracking y en todo caso también se puede hacer la posibilidad de utilizar tubos holgados secos o tubos holgados con gel. ¿Ok? Dentro de todo esto tenemos también la necesidad de utilizar herrajes. ¿Ok? Los herrajes son los que van a hacernos la colocación, la instalación de este tipo de instalación, tal cual. Primero vamos a hablar del preformado, ¿ok? Este que estamos viendo en este caso. El preformado está fabricado de resistentes alambres de manera helicoidal, ¿ok? Estos están hechos de acero aluminizado y están diseñados para distribuir de manera homogénea la fuerza de tensión generada en el enlace. Es ideal para instalaciones aéreas para cables ADSS y disponibles en longitudes de 90 centímetros más menos y para vanos de 100 y de 120 metros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar algún vano mayor? Es decir, yo no necesito solamente 100, necesito 300 metros. Bueno, para eso tenemos una cosa que se llama empalme preformado. ¿Qué es el empalme preformado? Sería más o menos como un preformado, aquí, solamente que imaginen que este punto no existe, de aquí para atrás no existe, solamente existe de aquí para adelante. Este preformado se le coloca al cable y sobre ese preformado que ya se le colocó al cable, se le coloca otro preformado. Eso lo que hace es que nos agranda la capacidad de tensión que tenemos para agregarnos un mayor vano. Eh, los herrajes, por ejemplo, este es un herraje de tensión, perdón, es un brazo extensor
Están hechos para soportar de manera suave y firme la fibra óptica con estructuras autosoportadas, ideal para realizar la suspensión y la tensión de cable ADSS, dando una mayor separación entre el poste de tendido, esto para cuando queremos evitar algún obstáculo que nos impida la continuidad de nuestra línea de fibra óptica. El herraje, dependiendo del tipo, va a incorporar diferentes cosas. Por ejemplo, este que tenemos nos otorga 2 puntos de libertad, 2 puntos en los cuales vamos a tener flexibilidad sobre el eje X y sobre el eje Y. Aparte hay otro tipo de herrajes así que lo que hace es que coloca alguna varilla interna, como una membrana, que nos permite generar un soporte de mayor peso. Simplemente es la utilización acorde a la necesidad que tengamos. También tenemos los métodos de almacenamiento. Esto lo que hacen es que nos van a dar este soporte de almacenar diferentes cantidades de cable. Van a ir soportadas justamente colocados al cable por medio de un herraje especial y es ideal para instalaciones suspendidas por su gran resistencia al tiempo y las adversidades del clima. En muchas ocasiones va a ser más probable que se te llegue a dañar o romper el cable de fibra óptica por el desgaste que el almacenador de cable. Herraje de suspensión. El herraje de suspensión son esos herrajes que van a ir colocados entre los herrajes de tensión. Es decir, digamos que yo tengo una distancia bueno, mi vano es de 100 metros, ¿ok? Y yo en el inter de esto tengo otros 3 postes. Tengo 3 postes. Entonces mi cable es al metro cero. Luego tengo un poste a los 25 metros, otro a los 50 metros, otro a los 75 y el de 100. Si mi cable tiene un vano de 100 metros, quiere decir que cada 100 metros yo voy a tener que volver a tensar mi cable. Sin embargo, todo lo que está en medio de esto va a ser conocido como nuestros postes de suspensión, donde vamos a tener que colocar justamente esto, el sistema de los herrajes de suspensión. Estos herrajes lo que hacen es que están diseñados para suspender y repartir esfuerzos en el cable ADSS mediante su sujeción a través de un cojín de neopreno, tal como lo podemos ver aquí. Okay, en estos 3 casos el cojín de neopreno. Va a aportar la capacidad en el cable para adaptarse a las condiciones ambientales en un entorno redistribuido y nos va a permitir el esfuerzo, un esfuerzo controlado. Es decir, digamos que no colocamos este tipo de herrajes. ¿Qué puede suceder? El cable no va a tener un soporte en 100 metros, por lo cual va a poder estar balanceándose y puede llegar a dañarse el cable, puede llegar a dañar a una persona, puede llegar a dañar algún edificio, algún árbol. Entonces lo que hacemos es sujetar eso al poste. Por ejemplo, el herraje tipo J lo que hace es que nos sirve para vanos de 100 metros. Son vanos pequeños. Tiene 2 puntos de sujeción al poste por medio de fleje y hebilla y un sistema de tuerca para asegurarnos de que el cable no se vaya a mover bajo ninguna circunstancia. Después tenemos el cable ADSS de suspensión y el herraje de suspensión colgante. La diferencia entre estos dos es que el primero, es completamente fijo. Tiene un soporte muy fuerte que lo va a llevar hacia el poste y no va a permitir que se mueva. ¿Ok? Y por la manera en la que está estructurado ese tipo de herrajes, tenemos una posibilidad de 100 hasta 300 metros en cuanto a la suspensión que podemos hacer. ¿Ok? Y la otra es el herraje de suspensión colgante. ¿Por qué necesitamos un herraje de suspensión colgante? ¿Por qué necesitamos puntos de libertad, puntos de movimiento al momento de hacer nuestra instalación? Es muy sencillo. Este tipo de herrajes lo que genera es, bueno, este y este. Soporta el cable y lo mantiene pegado a nuestro, a nuestro poste, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Sigue habiendo movimiento, sigue habiendo vibración, sigue habiendo tensión, sigue habiendo giros, sigue habiendo torsión. Lo que nos va a generar que en los puntos de conexión de donde estamos atrapando nuestro cable, podamos llegar a generar alguna fractura que nos permite, al final de cuentas, nos termine limitando la posibilidad del servicio que queremos entregar. Entonces tenemos este tipo de herrajes que lo que hace es que nos da una libertad controlada, por así decirlo. Va a permitir que el cable se mueva más libremente y va a disminuir la tensión en los puntos de soporte de nuestro herraje de suspensión. La diferencia principal es justamente esto, ¿ok? Simplemente el querer darle un poco de libertad o no contra los otros, que es mantenernos fijos en un mismo punto. ¿De acuerdo? Por parte de la presentación sería todo. Entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas en el cual yo ahorita voy a acceder a las preguntas que me han estado enviando para poder verlas. A ver. La plataforma de gestión te ayuda a la planificación de la instalación. No te entendí muy bien esta pregunta. Si la pudieras replantear un poco.
Javier, te lo agradecería mucho. ¿Puedes explicarnos cómo aplicar las fibras ADSS anti-tracking? Se aplican de igual manera, o sea, es un sistema, bueno, el anti-tracking se coloca desde la fabricación del cable, ¿ok? No es algo nuevo que agreguemos, se coloca desde que se fabrica el cable. Y la instalación es igual, o sea, no se tiene que hacer un dato especial porque tenga una cubierta anti-tracking, ni mucho menos. Simplemente se coloca como si fuera un cable ADSS normal. ¿Puedo colocar un ADSS de SPAN 400? Voy a explicar cómo funciona el tema del SPAN. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro cable, dependiendo de la cantidad de elementos que se coloquen, la cantidad del SPAN que puede llegar a tener. Sí puede llegar a existir el cable de SPAN 400, pero tiene un costo mucho más elevado, debido a que se tiene que agregar más aramida para aumentar el vano, nuestro SPAN del cable. ¿Ok? Entonces simplemente considerar este punto. Los herrajes son en acero o aluminio. Por los temas de salinidad, ¿cómo sería el caso de la costa? Son en aluminio, perdón, son en acero, una disculpa, son en acero. Y en caso de salinidad, como en el caso de la costa, se utilizan diferentes elementos para contrarrestar la salinidad. Al final de cuentas, siempre considerar que cuando estamos en un tema de costa, vamos a necesitar un mayor mantenimiento en general. Me tocó en una ocasión ir aquí a un puerto aquí de donde yo soy. Fui con familia y estaban viendo las calles y decían, es increíble que hayan pasado meses y no hayan pintado las calles porque se veían desgastadas. Y me acuerdo que les dije, es que no las pintaron hace meses. La salinidad ha estado llevándose la pintura y carcomiendo la pintura al grado de que ahora parece viejo. Entonces, simplemente esto como considerar que siempre vamos a necesitar un mayor mantenimiento en ese tipo de instalaciones. Si tengo varios PLC, ¿cuál es la distancia máxima usando ese tipo de cable? Hablando de PLCs, quiero pensar que te refieres a los splitters PLC, a los divisores ópticos. Va a ser igual como si utilizaras un cable figura 8, va a ser igual como si utilizaras un cable para instalación por medio del hachado. Hay que considerar que no es lo mismo el cable que la fibra, ¿ok? Porque todas estas características que yo les acabo de decir pueden ser utilizadas con un cable GC52D, GC57A1, GC57A3, dependiendo del tipo de fibra. Entonces, la distancia máxima va a ir acorde a tu transmisor, a tu receptor, a la cantidad de divisiones, a los elementos, al tipo de fibra. Entonces no va tanto al cable, sino al tipo de fibra que vas a utilizar dentro de este cable. ¿El cableado ADSS es el más costoso entonces? No. El cable sí es más costoso, pero la instalación es donde se baja el precio a comparación con lo que sería, por ejemplo, un lachado o un cable figura 8. ¿Okay? Es aquí donde podemos, el que podría competirle tal vez sería el figura 8. ¿Okay? Pero, por ejemplo, el lachado sí se eleva los precios por la instalación. Y tengo otra vez, si tengo varios PLC, ¿cuál es la distancia máxima usando este tipo de cable para hacer los enlaces entre ellos? Vuelvo a lo mismo, va más acorde a lo que sería el tipo de fibra que al tipo de cable. ¿Hasta qué capacidad de hilos fabrican cables ADSS? Si no tienes ningún inconveniente, solamente permíteme verificarlo con el sistema, perdón, con el área de ingeniería. Al final de cuentas, lo más estándar es 144 fibras, pero hemos hecho por proyectos especiales cables con una mayor densidad de fibra. Entonces simplemente sería verificar justamente eso. Tenemos fibra ribbon. Sí tenemos algunos cables, menciono lo mismo, han sido utilizados para algunos proyectos especiales, pero sí tenemos la posibilidad de poder desarrollarlos para brindarles una solución íntegra.